Sean bienvenidos a la casa de Dios. Hoy tenemos la segunda parte. ¿De qué, hermanos? ¿De qué tenemos la segunda parte? De los dos testigos. Hace 8 días vimos estos dos personajes que van a aparecer en los días últimos, que están revelados a Juan, el apóstol, en Apocalipsis. Una vez que él revela el Apocalipsis, el Señor, a Juan, el apóstol, le deja entrever muchas cosas preciosas que son dignas de estudiarse, que son dignas de creer, pero como sucede con nuestra mente, que es limitada, hay muchas cosas que no alcanzamos a entender y hay muchas cosas que, aunque entendemos, le hemos dado una dirección a veces equivocada. Mas, sin embargo, también es realidad que dentro de estas cosas que son muy profundas para nosotros, a través de la revelación de Dios, durante todo el tiempo de que llegó nuestro Señor Jesucristo, pues han surgido posturas, ¿sí? Han surgido diferentes posturas acerca del final de los tiempos. Y creo que aquella persona que va teniendo cierta convicción de la postura que tome es aceptable para Dios. Es aceptable. Algunos prefieren quedarse en el ínter, no prefieren ahondar en esas posturas, pero se corre un riesgo, ¿no? No se saben realmente qué es en lo que yo confío. Cuando yo les hablo de esto, quiero mencionarles que estos temas, como este de los dos testigos y los temas de Apocalipsis, siempre se van a tocar en 3 posturas. Una es la premilenialista, la otra es la amilenialista y la otra es la ¿cuál? Postmilenialista. Son 3 posturas de diferentes discernimientos acerca de los últimos tiempos. No nada más del milenio, sino de los últimos tiempos. Entonces, ante esta perspectiva, yo creo que una buena convicción es que yo, como cristiano, vaya empezando a estudiar qué quiere decir esto, ¿no? Hace poco se tocaron algunos temas y surgió un poquito de controversia en la congregación y por eso dejé de tocarlos. Entonces me comprometí con Dios de darles una buena estudiada para que aproximadamente, yo creo que a principios del próximo año, lo más probable es que a lo mejor abra yo una clase para que se vengan a estudiar la postura que tiene la iglesia. Y dentro de esa postura que tiene la iglesia, tocaríamos las otras, no porque no estamos de acuerdo, sino simple y sencillamente para que ustedes observen lo que ellos piensan acerca de lo que es, por decir, estos dos testigos, ¿no? No sé si me explico. Que acuérdense que es estudio. Si ahorita en este momento surge alguna pregunta, levanten su mano y luego empezamos a responder, y por esa razón, nosotros debemos, les digo yo, que es un tanto cuanto, a veces como peligrosón, no tener una convicción de algo, ¿no? No tener una convicción de algo. Nosotros debemos de tener una convicción. Hay personas en nuestra familia que les gusta la sandía, pero hay otras que no, ¿no? Yo tengo que tener una convicción por qué me gusta o por qué no me gusta. Me hace daño, me cae muy fría, no me gusta su sabor. Hay gente que le gusta el aguacate, hay gente que no le gusta, pero el aguacate es bueno, ¿no? Entonces nosotros en esta iglesia, les comento yo, mientras yo esté como un pastor cabeza, mientras Dios me preste vida, yo voy a enseñar el premilenialismo, porque es una postura que yo aprendí, estoy convencida de ello, y es la que yo asumo la responsabilidad de enseñárselos bajo esa postura, ¿no? Pero hay otras 2 que están también por ahí enseñando en otras iglesias, y que inclusive en una iglesia puede haber gente con las 2 posturas y tiene que haber un respeto a lo que se enseña. No sé si me explico. Entonces, y no hay ningún problema porque, no sé si recuerdan que hace 8 días yo les dije que estas son doctrinas de ¿qué? ¿Quién se acuerda? ¿Se acuerdan ustedes de los de aquí adelante?
Son posturas que le llamamos de segundo orden. Tómenlo muy en cuenta esto. ¿Qué es el segundo orden? ¿Qué idea tienen? ¿Alguien sabe? No de los que ya son teólogos, allá están los teólogos atrás. Pues no, ellos me enseñaron a mí, pues no, ellos no que contesten, ¿no? Sino ustedes como gente nueva que empieza el Evangelio o que ha retomado el Evangelio, ¿qué saben de una postura de segundo orden? ¿No? ¿Nada? ¿Leo? ¿No has sabido, nunca has oído? Iván, ¿no? ¿Tienes alguna idea, Iván? ¿Qué es una postura de segundo orden? ¿A Lulú? Levantaste la pelotita a Lulú. No se oye. Ya. Bueno, yo decía que lo que he entendido hasta ahorita es que es una doctrina que no interfiere con las doctrinas principales, o sea que es como que podemos variar con el punto de vista de otras iglesias. Sí, exactamente, no es una doctrina de primer orden en donde las doctrinas de primer orden no pueden, ser cambiadas. Y una de ellas, ¿cuál sería, Carmelita? Una doctrina de primer orden, que no puede ser cambiada. Aquí podemos tener diferentes opiniones en las de segundo orden. Pero ¿cuál sería la primera en donde no puede ser cambiada? Una de ellas. Ni buenas son para copiar, de veras, en el salón las han de haber cachado. La salvación. La salvación, dice la palabra, que es una doctrina que es por gracia a través de la fe. Si alguien dice que es por obras, queda fuera. Ya no es cristiano. ¿Ya se entendió? Esas son las que no pueden ser cambiadas. Cuando una iglesia dice que Jesucristo es nada más hombre y no es Dios, queda fuera. Out, como dicen en el béisbol. Fuera. ¿Sí me explico? Esas son doctrinas de primer orden. Un día vamos a dar un estudio de eso, nada más diferenciando, ¿sí? Para que ustedes conozcan qué es primer orden y qué es segundo orden. Y segundo orden son las posturas de los últimos tiempos, en donde muchos piensan que el libro de Apocalipsis es totalmente simbólico y otros como yo pensamos que tiene simbología, pero también tiene cosas literales. O sea, lo que dice literalmente, como por decir, estos dos testigos, en lo que hemos estudiado, para nosotros los premilenialistas, son dos personas que van a aparecer en los últimos tiempos. Son dos predicadores que van a anunciar el Evangelio cuando esté la gran tribulación. Y para otros, dicen que son un movimiento cristiano. ¿Sí? Completito. Y ahí hay diferencia. ¿Sí se entiende? El milenio, nosotros aseguramos en nuestra convicción que son 1000 años que va a haber del reinado de Cristo. Y otros dicen que ya no, que ya estamos en el milenio y que ya estamos en la tribulación. ¿Ya se entendió? Son posturas diferentes, pero no se afecta ni la salvación, ni debe de afectar nuestra unidad en la fe. ¿Sí estamos de acuerdo? Hay otros que se llaman, nosotros somos cesacionistas con algunos dones, se los he comentado. Y hay otros que no, hay otros que creen que todavía los dones están vigentes. Y así sucesivamente, esas son las posturas y las doctrinas de segundo orden. Pero para que ustedes las vayan conociendo bien, probablemente hagamos una lista, ¿sí? La peguemos por ahí para que ustedes estén conscientes de cuáles sí y cuáles no. En cuáles no se puede negociar esa doctrina. ¿De acuerdo, hermanas? Ok, entonces con ese preámbulo entramos a la segunda parte, en donde nos quedamos la semana pasada, en el versículo Apocalipsis, los dos testigos. Estábamos ahorita, estoy en el ordenamiento. Ahorita, aquí estamos. Nos quedamos al final del versículo 3, ¿sí?
en donde dijimos que los dos testigos vestirán de cilicio, expresando la tristeza y el gran pesar de lo miserable de un mundo incrédulo. Dijimos que el cilicio, cuando se visten de cilicio, es un símbolo de luto, angustia, dolor y humildad. ¿Y qué es? Que son ropajes ásperos y pesados, ¿sí? que se vestían para entrar en ese luto, angustia y dolor y humildad, ¿no? Y que los dos testigos vestirán de esos ropajes, expresando la tristeza y el gran pesar de lo miserable del mundo incrédulo. ¿Ok? Y dijimos, y entonces continuamos, dice, además del tormento de los juicios de Dios, atestados de demonios y la influencia demoníaca de las personas malvadas y pecadoras que no quieren arrepentirse, además de la profanación del templo y de la opresión de Jerusalén y el dominio del anticristo. Todo esto va a ser en la gran tribulación, cuando aparezca el hombre de pecado, cuando aparezca el último anticristo. ¿Sí? Va a ser una época, como dice la palabra, que jamás se ha vivido, no se ha vivido aún, ¿no? Y que de esa manera va a estar, dice, el tormento de los juicios de Dios, atestado de demonios, pero como no tienen idea. ¿Ahorita hay demonios, hermanos? Yo pregunto. Sí, hay una actividad demoníaca muy fuerte. Parecería ser que en algunos lugares es muy preponderante, pero aún no ha sido levantada la iglesia. Por esa razón no tienen tanto poder ahorita. Dios los tiene restringidos. Entonces, ante esa situación, cuando venga esta situación de la tribulación, la iglesia será levantada y entonces habrá esa influencia demoníaca. Y luego también habrá personas muy malvadas y pecadoras que no quieran arrepentirse. Además, van a profanar el templo. Recuerden que en ese tiempo de la tribulación comentamos que ¿quién va a patrocinar el abrir un templo? El anticristo. ¿En dónde lo vimos esto? ¿Quién recuerda? ¿Dónde lo vimos? Que dijimos que Juan veía, hace 8 días lo vimos, que Juan veía en la visión, ¿sí?, el templo, ¿sí? Y él veía un templo. Y entonces dijimos la semana pasada que han existido ¿cuántos templos? 2 o 3 dijimos, ¿no? Que era 2 y medio. 2, uno lo había levantado, ¿quién? Salomón. Y posteriormente el otro fue destruido, el de Salomón, por los babilonios, y después lo levantó Zorobabel. Pero levantó un templo muy pequeñito, y vino ¿quién? Herodes el Grande, y lo amplió. Por eso muchos creen que hay 3 templos, o 2 y medio, dice Ale, ¿no? Pero Juan ve un templo en la visión de los 2 testigos, cuando empezamos la predicación, y ese templo es el que se va a levantar en la gran tribulación, y lo va a auspiciar el anticristo, y le va a permitir a los judíos que de nuevo tengan toda su labor que hacían en el templo. Va a restaurar inclusive los sacrificios expiatorios. Pero tal va a ser el gozo y el auge de los judíos, que a los 3 años y medio él se molesta de una manera tremenda, profana el templo. Él es el que se levanta y se erige como Dios y quiere adoración plena y total, y entonces se le van encima muchas naciones y empieza la gran tribulación. Por eso dice aquí la profanación del templo, y ahí viene la opresión más fuerte para los judíos. Y viene el dominio del anticristo. Y con eso entramos al verso 4 de los 2 testigos. Pero antes vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, porque en esta preciosa tarde tú nos has permitido de nuevo estar como pueblo tuyo, Padre, Hijo y Espíritu Santo, regocijándonos de nuevamente con tu palabra, Señor. Ya nos regocijamos con tu alabanza, mi Dios. Al cantarte, Señor, al alabar tu nombre,
nos sentimos tan gozosos como si ya estuviéramos en esos lugares celestiales, Padre. A veces cerramos nuestros ojos y pensamos que tú estás ahí. Nos imaginamos, Padre, dentro de nuestra mente, que ahí está tu trono y tú estás enfrente de nosotros. Pero la realidad es que tu presencia está con nosotros. Ahora no te podemos ver, Señor, pero llegará el día en que te veremos cara a cara y te cantaremos, Señor, viéndote, postrados a tus pies. Por eso te damos gracias, Padre, porque al estar aquí en tu casa, mi Dios, venimos a realizar una de las labores más importantes de toda la vida, Padre. Y por eso te damos muchas gracias, mi Señor. Honra y gloria sean para ti, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Su pueblo dice, amén. Ok. Ahora sí, entramos de lleno en el versículo 4. Dice, estos son los 2 olivos. Déjenme poner mis lentes porque parece que está apagada una. ¿De dónde se prende esta, perdón? Ok, sí la va a prender Jesús. Gracias. Ahora sí, mira. Estos son los 2 olivos, los 2 candelabros que están delante del Señor de la tierra. Vamos a ver el versículo 4. Sí. Ok. Dice, ¿cuál es la identidad? ¿Cuál es la identidad de estos varones? Juan el apóstol los identifica como 2 olivos o 2 candelabros que están de pie ante Dios en este mundo. Vamos a ver un versículo que avale esto. Vámonos al profeta Zacarías. Está en el Antiguo Testamento, al final del Antiguo Testamento. Zacarías 4. En el versículo 1. Entonces el ángel que hablaba conmigo volvió y me despertó como a un hombre que es despertado de un sueño. Y me preguntó, ¿qué ves? Y respondí, veo un candelabro todo de oro con su depósito en la parte superior y sus 7 lámparas encima de él con 7 tubos para cada una de las lámparas que tiene encima. Y junto a él hay 2 olivos, uno a la derecha del depósito y el otro a la izquierda. Continué y dije al ángel que hablaba conmigo, ¿qué es esto, Señor mío? Ya se dieron cuenta que él pregunta en la visión, ¿qué significa esto, no? ¿Qué es esto, Señor mío? Respondió el ángel que hablaba conmigo y me dijo, ¿no sabes qué es esto? No, Señor mío, respondí. Continuó él y me dijo, esta es la palabra del Señor a Zorobabel, no por el poder ni por la fuerza, sino por mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos. ¿Quién eres tú, oh gran monte? Ante Zorobabel te convertirás en llanura y él sacará la piedra clave entre aclamaciones de gracia hacia ella. Y vino a mí la palabra del Señor, las manos de Zorobabel han puesto los cimientos de esta casa y sus manos la acabarán. Entonces sabrán que el Señor de los ejércitos me ha enviado a ustedes. Pues ¿quién ha despreciado el día de las pequeñeces? Estos 7 se alegrarán cuando vean la plomada en la mano de Zorobabel. Estos son los ojos del Señor que recorren toda la tierra. Entonces pregunté, ¿qué son los 2 olivos? ¿Qué son los 2 olivos? A la derecha y a la izquierda del candelabro. Hablé por segunda vez y le pregunté, ¿qué son las 2 ramas de olivo que están junto a los 2 tubos de oro que vierten de sí el aceite dorado? Y me respondió, ¿no sabes qué son estos? Y yo le contesté, no, Señor mío. Entonces dijo, estos son los 2 ungidos que están de pie junto al Señor de toda la tierra. Ahí estaba hablando, hermanos, por lo que yo les comentaba, bajo la situación que yo les enseño, que son 2 personas. Son 2 personas los 2 olivos. ¿Sí? Entonces, de esa manera lo explica. Y si se dan cuenta que está ahí mencionando la palabra a Zorobabel, el que levantó el segundo templo. Ok. Esta visión de Zacarías tiene un cumplimiento cercano
y otro lejano. El cercano, se cumplía históricamente la reconstrucción del templo por Josué, el sumo sacerdote. Ese era el sumo sacerdote, Josué. ¿Y quién era Zorobabel? ¿Alguien sabe? ¿Ha estudiado esto? ¿Quién era Zorobabel? Zorobabel era el líder político. Había un sumo sacerdote y un líder político. Y ahí, en este cumplimiento cercano de la profecía, ¿sí?, el líder político es Zorobabel. Vámonos a Zacarías 3, del 1 al 10. Zacarías 3, regresamos a Zacarías. Ahora vamos a ver Zacarías 3, del 1 al 10. Entonces me mostró el sumo sacerdote Josué, que estaba delante del ángel del Señor, y Satanás estaba a su derecha para acusarlo. Y el ángel del Señor dijo a Satanás: el Señor te reprenda, Satanás. Repréndate, el Señor ha escogido a Jerusalén. ¿No es este un tizón arrebatado del fuego? Josué estaba vestido de ropas sucias, en pie delante del ángel, y éste habló y dijo a los que estaban delante de él: quítenle las ropas sucias. Y a él le dijo: mira, he quitado de ti tu iniquidad y te vestiré con ropas de gala. Vamos a hacer un alto ahí para vertir una aplicación sobre esto. Para nosotros, hermano, cuando nosotros llegamos a Cristo, venimos con ropas sucias, ¿cierto? Y Él, cuando nos viste con ropas de gala, ¿es a través de qué? Micrófono. Pues de la justificación. De la justificación. Es a través de su sacrificio en sí todo, ¿no? Es a través de su muerte en la cruz, como Él nos justifica. ¿Podrías explicar así brevemente, Alejandra, en qué consiste la justificación? Sí, el Señor Jesús al haber recibido nuestros pecados en esa cruz, pues recibió nuestra maldad y nosotros entonces nos vistió de su santidad. Así es. Recuerden que Él vino a este mundo durante 33 años. Esos 33 años que vivió sin pecado, los vive en santidad y en perfección. Cuando Él va a la cruz, en esas 3 horas que está crucificado en el Monte Calvario, Él menciona una palabra. ¿Quién la recuerda? No, antes de decir consumado es, Él invierte unas palabras hacia el Padre, para que me entiendan. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Esa es la copa que Él no quería pasar. Esa es la copa que Él dijo: si hubiera de otra manera, Señor, porque yo no quiero sentir que no estoy en tu presencia, que tú no estás conmigo, pero tenía que ser, hermanos, porque Él como hombre perfecto tenía que representar a una humanidad caída, y el pago por nuestros pecados ahí se fincaba. Nosotros es lo que íbamos a pagar toda la eternidad. Y estoy hablando de nosotros, los salvos. Pero aquel que no acepte a Cristo como su Señor y Salvador es lo que va a vivir toda la eternidad. ¿Sí se entiende? Solo y abandonado sin Dios. Entonces, en ese momento, cuando Él está recibiendo todos los pecados de su pueblo, se le están imputando todos los pecados, es donde dice la palabra que Él se hizo maldito en un madero. Y de la cruz, Él nos regresa en la justificación su vida santa y perfecta. Estamos cubiertos por esa vida santa y perfecta. Es lo que está diciendo aquí. Y Él le dijo: mira, te he quitado de ti tu iniquidad, ¿cierto? Se llevó todos nuestros pecados. Y te vestiré con ropas de gala. Después dijo que le pongan un turbante limpio en la cabeza, y le pusieron un turbante limpio en la cabeza y le vistieron con ropas de gala, y el ángel del Señor estaba allí. Entonces el ángel del Señor amonestó a Josué diciendo: así dice el Señor de los ejércitos, si andas en mis caminos y guardas mis ordenanzas,
también tú gobernarás mi casa. Además tendrás a tu cargo mis atrios y te darás libre acceso entre estos que están aquí. Escucha ahora, Josué, sumo sacerdote, tú y tus compañeros que se sientan ante ti, que son hombres de presagio, pues yo voy a traer a mi siervo el renuevo. Ahí está hablando del Señor Jesucristo. Él es el siervo, Él es el renuevo. Porque la piedra que he puesto delante de Josué, sobre esta única piedra hay 7 ojos. Yo grabaré una inscripción en ella. ¿Hasta cuál les dije? Hasta el 10. Declara el Señor de los ejércitos, y quitaré la iniquidad de esta tierra en un solo día. Aquel día, declarará el Señor de los ejércitos, convidarán cada uno a su prójimo bajo su parra y bajo su higuera. Ok. Ese es el cumplimiento cercano, ¿sí?, de la promesa que está haciendo. El lejano es la restauración de Israel en el reino milenario. El olivo y el candelabro son símbolos de luz y avivamiento, hermano. ¿Cómo nosotros podemos vivir un avivamiento? Si nosotros dijéramos y oramos por un avivamiento en nuestra vida, ¿cómo sería? ¿Alguien alguna vez ha oído esto? Porque esto ha llevado también a grandes fraudes y grandes tonterías dentro de muchas iglesias cristianas. Cuando dicen, vamos a vivir un avivamiento, y hacen una programación de danzas, alabanzas, y se salta, se brinca para avivar el espíritu. No. ¿Cómo sería un avivamiento? Los apóstoles vivían avivados todo el tiempo. Adelante. No, pues nada más iba a decir que entre más comunión tengamos con el Señor, más lo conocemos y más estamos en obediencia. Así es, nosotros la obediencia a los principios que vamos aprendiendo de Él es el avivamiento que tenemos todos los días. Es como podemos vivir avivados, ¿sí? Por eso dice aquí que el olivo y los candelabros son símbolos de luz y avivamiento. El aceite de oliva para las lámparas de aceite, ¿sí? Esto se utilizaba en los ungimientos. Alguien me preguntó por ahí, ¿por qué el domingo no les puso aceite a las hermanas para ungirlas? Y entonces, una de las respuestas que yo le dije a esta persona es que en sí era también una especie de, ¿qué dije yo que era la imposición de manos? ¿Quién recuerda? Era un símbolo que hacían al imponerles las manos, no les transmitían nada. ¿Qué simbolizaba el poner en la imposición de manos cuando alguien ordenaba a un ministro en la iglesia? ¿Sí recuerdan o no recuerdan? Ok, ahí va. El día de la predicación del domingo pasado, no sino el pasado, yo les dije que eso era un simbolismo que significaba que si yo les ponía la mano encima, o los demás del presbiterio, o algunos hermanos que quisieran venir y ponerle la mano encima, no significaba que les estaban dando fuerza, fortaleza de ellos, unción de parte de Dios, no, sino el símbolo de decirte, voy a trabajar contigo hombro con hombro. Ambos nos vamos a desgastar, ambos vamos a pasar persecución, ambos, sí, todos en servicio vamos a estar el uno con el otro. Si tú sufres, yo sufro, si tú ríes, yo río, si tú comes, yo como. Aquí estamos hombro con hombro. Eso es lo que simboliza la imposición de manos. Muchos creen que se pasa algo, no, o que tengas cuidado con la imposición de manos porque no se te vaya a pegar algo. No, eso no es así. Cuando dicen que tengas cuidado de imponer las manos ligeramente, es que no vayas a ungir a un siervo que no tiene las características para servir, ¿no? ¿Y dónde vemos esto? En Timoteo, ¿no? ¿Quién se acuerda
¿Cuál es el problema de meter a alguien a servir? ¿Cuál va a ser el problema? ¿Cuáles son las características? Que si metes a alguien a servir no va a funcionar. Dice la palabra que si es nuevo en la fe. Sí, es un neófito. Un neófito es alguien que ya es cristiano, pero como es nuevo en la fe, o sea, se puede envanecer al grado de caer en el pecado que cayó el diablo, dice Pablo. ¿Cómo es eso? ¿Perdón? ¿Alguien quiere opinar? ¿Nadie? ¿Quieres opinar, Lulu? Adelante. Bueno, en esa predicación escuché que lo que pasa es que la persona, como no tiene un crecimiento espiritual, así es, pues se enorgullece, se envanece. Así es. Y pues fracasa en el ministerio y causa problemas. Exacto, puede causar división, disensión. O sea, una persona que es nueva en la fe, como no dice la misma palabra, que es un neófito, es nuevo en la fe, y se le da una responsabilidad, puede envanecerse, así como se envaneció el diablo. El diablo fue destituido y convertido en demonio por orgullo. Quiso ser igual a Dios. Y claro, a la escala de nosotros, Pablo nos compara que en un momento determinado puede haber ese tipo de síntomas en mi vida, ¿no? Muchas ocasiones cuando uno no era cristiano, fíjate bien, cuando uno no es cristiano y estás en un lugar trabajando o estás en alguna secta o estás en alguna de esas religiones falsas, si quieres conocer el corazón realmente de alguien, dale un servicio. Dale un servicio y ahí va a sacar lo peor. ¿Qué pasa cuando ponen a alguien que no tiene una madurez en un puesto, en un servicio, en algo? ¿Qué sucede con esa persona? ¿No se envanece? ¿No se le suben los aires a la cabeza? ¿Sí? No en un momento determinado, hasta mi abuela tenía un dicho que dice, el que no tiene y llega a tener, loco de gusto, se quiere volver. Entonces, ese es el problema. Ese es el problema con este tipo de situaciones de cuando imponemos la mano ligeramente, eso es lo que quiere decir la palabra. No impongas tus manos a la ligera, no porque te transmitan algo, no, sino porque tú vas a darle un ungimiento a alguien que realmente está muy débil en la fe, tiene poco carácter, es fácil manipulable, o sea, muchas cosas que se pueden observar, ¿no? Entonces, la otra que decíamos, cuando nosotros estamos poniendo aceitito aquí, en muchas iglesias, si tú te metes a ver ordenamientos de la iglesia actual, el pastor y la pastora mandan traer aceite. Es más, lo tienen especial en su vitrina. Ahí, mira, en una vitrina de esas, así guardado bajo llave, lo sacan porque oran por el enfermo y le ponen aceite. Ordenan a alguien y le ponen aceite. O sea, esa situación también es un mero simbolismo que hacía la iglesia primitiva. Nosotros, ¿por qué ya no hacemos ni siquiera la imposición de manos? Ustedes vieron el ordenamiento, ¿verdad? Y no vieron que yo fuera ahí. Porque tratamos de evitar que la persona dependa tanto de la imposición de manos, que pudiera pensar que el pastor es el ungido preferido de Dios, y la otra, que el aceite realmente es el que hace la obra y no Dios. ¿Ya se entendió? Que el aceite realmente es el que tiene el poder y no Dios. Muchos inclusive en su casa, en esas iglesias tienen aceite, le piden al pastor, le llevan aceite, pidan que oren por el aceite y lo llevan a su casa, y cuando alguien está enfermo, ¡fum! Y ¡fum! Donde está el dolor, ¡fum! Lo pone. No, ya no, hermanos, ya no. Yo recuerdo en una ocasión que el pastor estaba dando un culto y de repente pidió de favor que pasaran las personas que tuvieran fe al frente, porque iba a orar por unos, dice, ¿quién trae sacos, chamarras, lo que traigan? Y llevaron sus sacos, sus chamarras, y oró por esas prendas. Y al final le dijo a la gente, y ahorita vayan y visiten a aquella persona que está enferma y pónganselo encima.
y con eso van a sanar. Por eso tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? Mucho cuidado en ese tipo de cosas. Entonces, por eso dice aquí que los dos testigos podrían ser Moisés y Elías. Regresamos a los testigos. Que los dos testigos podrían ser Moisés o Elías. Piensan algunos teólogos que hacen algunos discernimientos bíblicos que sugieren que estos dos testigos pudieran ser estos dos hermanos. Ustedes ya los conocen, ¿no? Bíblicamente. ¿Quién era Moisés? Era el profeta que designó Dios para sacar a su pueblo, al que le dio los mandamientos y al que le dio la oportunidad de no entrar en la tierra prometida. Ese fue Moisés. Y el otro, Elías, era un profeta al que, ¿quién recuerda un pasaje de Elías como profeta? De la viuda de Sarepta. Ese era Eliseo, ¿no? ¿Quién recuerda a Elías? ¿Qué hizo Elías? Algo que recuerden. Hizo algo que es muy nombrado, ¿no? A ver, ahí tiene cerquita a Yami. Creo Yami o la hermana Berta. No recuerdo si hizo caer fuego del cielo o no, lluvia. Él fue el que hizo caer fuego del cielo. Bueno, él no, le pidió a Dios que cayera fuego del cielo para que quemara el holocausto que había puesto y retó a los sacerdotes de Baal, que ellos danzaron y hablaban y gritaban y no sucedía nada. Él le pide al Señor que caiga fuego del cielo y quema el holocausto y después los mató a todos ellos. ¿Cuántos eran? Un montón, dice. 400 sacerdotes, ¿no? Y después se fue a esconder cobardemente porque le tuvo miedo a Jezabel. Esos piensan que son algunos teólogos que son los dos testigos. ¿Por qué piensan esto? ¿Por qué sacan este discernimiento? Por los milagros que harán destruir a sus enemigos con fuego, contener lluvia, convertir agua en sangre y ir a la tierra con plagas. Todos estos milagros los hicieron Moisés y Elías, ¿recuerdan? ¿Recuerdan que Moisés trajo plagas por medio del poder de Dios y Elías hizo descender fuego del cielo? ¿Sí? Entonces dice, son casi iguales a los juicios de Dios por medio de Moisés y Elías en el Antiguo Testamento, con propósitos de generar, todo esto lo hicieron, hermano, nuestros hermanos Moisés y Elías con un propósito. No se les olvide, no era para hacer una exhibición del poder de Dios. ¿Con qué propósito se hacía todo esto? Para generar arrepentimiento. Ustedes observen bien todo esto y era para generar arrepentimiento. Ok, vamos a ver dos versículos, tanto de lo que hizo Moisés como lo que hizo Elías. Vamos a ver segundo libro de Reyes 1, segundo libro de Reyes 1, en el capítulo 1, en el versículo 10, 1:10. Elías respondió al capitán de 50, sí, yo soy el hombre de Dios. Si yo soy el hombre de Dios, que descienda fuego del cielo y te consuma a ti y a tus 50. Entonces descendió fuego del cielo y los consumió a él y a sus 50. ¿Ya se entendió? Ok, ahora vamos a ver Éxodo 7, 17 y 21. Éxodo 17. Éxodo capítulo 17, del 17 al 21. Éxodo 7 del 17, perdón. Éxodo 7 del 17 al 21. Y cito: así dice el Señor, en esto conocerás que yo soy el Señor, yo golpearé con la vara que está en mi mano las aguas que están en el Nilo y se convertirán en sangre. Los peces que hay en el Nilo morirán y el río se corromperá y los egipcios tendrán asco de beber el agua del Nilo.
ahí está lo que les mencionaba yo, de dos partes. Y luego entramos rápidamente al versículo 5 y 6, para que nos ponga Jesús en Apocalipsis 11, versículos 5 y 6. Estos dos tendrán un poder sobrenatural, dice ahí. En la predicación, en la gran tribulación, ellos proclamarán sin miedo el juicio, la ira y una necesidad de arrepentimiento. Y como es de esperarse, el mundo los rechazará y los odiará. Y van a tener la intención de dañarlos, dice ahí el versículo. Van a querer dañarlos, van a querer matarlos y tendrán que responder de la siguiente manera, con fuego, y morirán ellos, los que quieren dañarlos, morirán de la misma forma con la que querían destruirlos. Ahora la pregunta es, ¿será fuego literal o algo simbolizando que alude al poder de la palabra? ¿Qué opinan? Porque dice que sale fuego de su boca, sí, así dice, ¿verdad? Y los va a matar. Para que nosotros podamos tener una idea estudiando la palabra, tenemos que ver si en el pasado nuestro Señor utilizó fuego para destruir a sus enemigos. Levítico 10, 1 y 3. Levítico versículo, ¿qué les dije? Capítulo 10, perdón, del 1 al 3. Capítulo 10, del 1 al 3. Y cito, pero Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron sus respectivos incenciarios y después de poner fuego en ellos y echar incienso sobre él, ofrecieron delante del Señor un fuego extraño que él no les había ordenado. Y de la presencia del Señor salió fuego que los consumió y murieron delante del Señor. Sí, ha pasado. Ahora, ¿qué es el fuego extraño? Ellos ofrecieron incenciario y el Señor vio que era fuego extraño, por eso los mató. ¿Qué quiere decir esto? ¿Alguien sabe? Ellos fueron sin santidad a hacer lo que el Señor no les había mandado. Ahí lo dice claramente, ¿verdad? Fueron a hacer algo que el Señor no les había mandado y puesto que estaban sin santidad, no le agradó al Señor, salió fuego y los mató. O sea, uno no puede ir a hacer lo que el Señor no le ha mandado. Tenemos también que tener mucho cuidado en eso. Por eso el llamamiento es un deseo interior en donde Dios va a poner las oportunidades para que tú lo realices. Y Él te va a hablar directamente a ti. Y en esas circunstancias donde te va a poner, lo va a avalar. Y tú lo vas a ver, tú vas a ver el respaldo. Y después vas a ver que otros van a decir, sí, es cierto, usted es de alabanza. ¿Sí me explico? Usted es pastor, usted es misionero, usted es de servicio, usted es maestro. Pero si no, digo, en ese momento es una situación especial. Hoy cuando alguien puede ofrecer fuego extraño, o sea, es de diferente manera, Aquí estamos viendo los últimos tiempos. Ok, entonces dice aquí, el propósito es que no deben parar la predicación y deberán morir los que intenten detenerlos. Ese es el propósito. Van a morir todos aquellos que se opongan a su predicación. Van a morir, no pueden detenerlos. Observemos que en ese tiempo el mundo está totalmente pervertido por una actividad demoníaca fuerte, una religión extremadamente falsa, va a haber infinidad más que ahora asesinatos, va a haber más perversión sexual que la que existe ahorita, maldad desenfrenada, pero ellos prácticamente serán indestructibles mientras dure el propósito que nuestro Señor tiene con ellos. Nadie los va a tocar. Dice que cuando los quieran atacar, ¡fum!, saldrá fuego de su boca. Vamos a ver qué dice el verso del 7 al 10. Llega el momento en que tendrán que morir.
morirán en el tiempo establecido que dice Dios, porque mientras estarán protegidos, estarán protegidos hasta que la bestia que sube del abismo los mate. Esta bestia que sube del abismo, ya dijimos que es el anticristo. Pastor, pero dice que sube de un abismo, sube del infierno, ¿no? Ese es el abismo. Ok, están tocando la puerta, no sé. Sube del abismo, los mate. Este no es Satanás, hermanos, porque Satanás está tipificado en Apocalipsis como ¿quién? Como el dragón, acuérdense. Y la bestia es el anticristo. Está tipificado como el dragón. Es el anticristo, y cuando dice que sube del abismo es porque viene con un poder de Satanás y finalmente tendrá el poder para matarlos. Él, el anticristo, tendrá el poder para matar a los dos testigos. Después de que los mate, los exhibirá con el propósito de profanarlos y deshonrarlos. Dice la palabra que estarán en la calle de la gran ciudad, que esto es Jerusalén, que se llama Sodoma y Egipto. ¿Por qué la mencionan así? Porque están haciendo alusión que en ese tiempo va a estar profanado Israel, y lo mencionan como dos de las ciudades más pervertidas. ¿Recuerdan? Sodoma y Egipto, que es Jerusalén. Los exhibirán por toda la tierra. ¿Cómo creen que suceda esto en ese tiempo? Que los van a ver de toda la tierra. ¿Cómo van a estar? Colgados, ¿cierto? ¿Y cómo creen que esto sea posible? En ese tiempo, digo, no se sabe cuándo es, pero si ahorita ya tenemos una tecnología que podemos ver lo están viendo casi todo el globo terráqueo, lo que sucedió en Afganistán, en Rusia, así va a ser. Va a ser por vía de esos medios. Los moradores de la tierra se regocijarán porque los dos testigos ya no los van a atormentar. Recuerden que la labor era atormentarlos a través de la predicación. Ahora vamos al verso 11 y 12. 3 días y medio les dura su alegría de aquellos moradores de la tierra. El aliento de vida, que es el espíritu que es dado a cada hombre, los resucitará. ¿Sí dice así, hermanos, el versículo? Que el aliento de vida de Dios los resucitará. ¿Por dónde da el Señor su aliento de vida? A ver, esa que me la conteste Diana. ¿En qué parte de su cuerpo del Señor da el aliento de vida? ¿Cómo les hace? ¿Les hace así? ¿Los mira? ¿Cómo les hace? Es aliento. Es un soplido, ¿no? Exactamente. Es el soplo divino de Génesis 2:7, con el mismo soplo divino que levantó a Adán. Así los va a volver a levantar a ellos, porque recuerden que en ese soplo divino Él metió en Adán el espíritu, alma, corazón, mente, todo lo que es eso, lo metió ahí para darle vida. Ok, dice, es dado a cada hombre, lo resucitará. Cuando este evento de resurrección se da a vista de casi todo el mundo, cae un fuerte temor sobre aquellos que fueron testigos de tan poderoso evento. Y tal vez van a pensar ahí que van a reanimar o a reiniciar su ministerio. Para su asombro, no es así. ¿Qué les sucede? ¿Ya vieron qué les sucede? Oyeron los dos testigos una gran voz del cielo y les dijo: suban acá, vengan para acá. Vamos a ver Apocalipsis 4:1. Es una voz similar que oyó Juan, el apóstol, en el capítulo 4, cuando es llamado, dice, visión del trono de Dios. Después de esto miré y vi una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que yo había oído, como sonido de trompeta que hablaba conmigo, decía: sube acá y te mostraré las cosas que deben suceder
después de estas. Es esa misma voz que le dice a ellos, suban acá. Y similar a nuestro Señor Jesucristo, ascendieron en una nube para venir y podría venir a nuestra mente, hermanos, eso. ¿Se recuerdan cómo se fue el Señor? En una nube. ¿Cómo dice que se van ellos? Ahí está en el versículo, en una nube. ¿Ok? Segundo libro de Reyes 2:11. Segundo libro de Reyes 2:11. Segundo libro de Reyes 2:11. Y cito: mientras ellos iban andando y hablando, de pronto apareció un carro de fuego y caballos de fuego que los separó, y Elías subió al cielo en un torbellino. ¿Ya se dieron cuenta cómo subió Elías al cielo? Ok. Y el segundo, Deuteronomio 34, 5, 6. Deuteronomio 34, Deuteronomio 34, que les dije 5 y 6, ¿verdad? (34, 5 y 6). Y allí murió Moisés, siervo del Señor, en la tierra de Moab, conforme a la palabra del Señor, y él lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, frente a Peor, pero nadie sabe hasta hoy el lugar de la sepultura. Nadie sabe. Estos dos versículos avalan, ¿sí?, que antes él hizo esto con ellos, y probablemente lo repita, que sean probablemente los dos. Quizá te preguntes por Dios, ¿por qué Dios no permitió la predicación después de la resurrección de los dos testigos? Porque para los incrédulos nunca se salvarán, aunque vean el poder milagroso de Dios. Se asombrarán, pero nunca se arrepentirán. ¿Por qué te digo esto, hermano? Esto es muy importante para nosotros. Nosotros ya no estemos esperando un milagro, algo asombroso, que se levante un muerto, que alguien se cure de lepra, que alguien salga de la tumba. Ya no estemos esperando esto, porque ya no es para nosotros un indicio para creer. ¿Sí se entiende? Los incrédulos anhelarían ver algo de esto y aún así no se arrepentirían. Te voy a llevar a un pasaje para que tú observes que esto ha sucedido y seguirá sucediendo. Lucas 16, 31. Lucas 16, 31. Esta parábola está considerada, algunos por una parábola, otros como una historia que cuenta nuestro Señor Jesucristo, de dos hombres que se llaman el rico y Lázaro. ¿Sí? Entonces, en el versículo 31 dice: pero Abraham le contestó: si no escuchan a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán si alguien se levanta de entre los muertos. ¿Qué sucedió aquí? El rico está en el infierno y está pidiendo de favor que vaya Lázaro a avisarle a su gente, a sus hermanos, para que se comporten de una manera diferente como se comportó él, para que no terminen en el infierno. Y entonces le dice: si va Lázaro y lo ven que va de los muertos, probablemente le creerán. Y entonces el padre Abraham le dice: no, ahí tienen a Abraham y a los profetas, a ellos créanle. Créanle en la palabra de Dios. Ustedes crean en la palabra de Dios. Nunca estén esperando ver un milagro. Nunca estén esperando oír hablar a Dios audiblemente. Nunca estén esperando que se reviva un muerto para que su fe se incremente.
No. A estos que vieron grandes cosas, se asombraron, pero no se arrepintieron, hermanos. Acuérdense. Y cerramos con el verso 13 y 14. Pero sí hubo consecuencias de la resurrección. Hubo bastantes consecuencias de esa resurrección de los dos testigos. Mató, dice, a 7,000 hombres. Cuando estudiamos esto, vemos que la palabra dice hombres refiriéndose a varones, que probablemente, ¿sí?, fueron gente que estaba encumbrada en alguna situación política con este gran terremoto. Gente, líderes de aquel entonces, obviamente que estaban en contra de Dios. Y los demás dieron gloria en los cielos. Ahí están las dos consecuencias. Unos murieron en juicio para condenación y porque probablemente eran líderes políticos, y los otros, ¿qué les pasó? Hubo arrepentimiento. Cuando una persona ve una situación y da gloria a Dios, en el Antiguo Testamento dicen que se arrepentía. Entonces, esas dos consecuencias de la resurrección de estos dos hombres tuvieron. Y el último versículo, ¿cómo dice? Veámoslo literalmente. El versículo 14. Y el segundo ay ha pasado, pero el tercer ay viene pronto. Este segundo ay, ya lo vieron todas las consecuencias que hubo, ¿sí? ¿Qué es un ay en la Biblia? ¿Quién sabe? ¿Cómo lo interpretan? Adelante, Pepe. Yo digo que es como representa un juicio que Dios dio por medio de su palabra. Ok. Sí, es literalmente como lo que nos pasa a nosotros cuando tenemos un golpe, ¿no? ¿Sí te has machucado la mano con algo? ¿Y cómo? ¡Ay! ¿No? A veces cuando éramos del otro, estábamos sin ser cristianos, hasta un sapo se nos salía de la boca, ¿no? Pero ahora ya nada más gritamos, ¡ay! Y duele. Eso es. O sea, son las consecuencias, ¿sí?, de todas las cosas que van a suceder de aquellos que nunca se arrepintieron. Ustedes vieron toda la situación que estos hombres trajeron a la vida para arrepentimiento y no lo hicieron. Es más, los querían matar. Se alegraron cuando se murieron. Cuando regresaron a la vida, muchos se asombraron, pero aún así no se arrepintieron y el Señor siempre trajo el juicio. Por eso dice, el segundo haya pasado, viene el tercero. Entonces, esto, en conclusión, vienen siendo los dos testigos, hermano. Y te lo pongo por estudio como dos personas, dos personajes, dos predicadores que van a aparecer en los últimos tiempos. Pero que ahorita, hermano, o sea, ahorita ya te acuerdas que hace 8 días te dije que sigue la generación de predicadores, sigue la generación desde aquel entonces cuando los profetas, los apóstoles, los que quedaron después del primer siglo, segundo, tercero, y que ahora aparecen otros predicadores, otra nueva generación de predicadores, y que ahora está otra generación de predicadores, y que toda esta generación de predicadores lleva un propósito de parte de Dios al arrepentimiento. Nosotros predicamos para arrepentimiento. Cuando tú el viernes vayas, hermano, al hospital, ya no tengas temor. Mira, ya no tengas temor de entrar con una persona o en ese momento que alguien te diga, mira, ahí hay 2 personas, predícales. Dios te está avalando con su poder, para que tú puedas llegar y decirle, buenas tardes, sabemos que está aquí por alguna circunstancia de dolor o de sufrimiento. ¿Tiene usted algún pariente que está aquí ahorita internado? Sí, te dice.
¿sí? ¿No le gustaría que oráramos por él para que fuera restaurado? Muchos en ese momento están afligidos, están consternados y te van a decir que sí. Una vez después de que ores, puedes empezar a hablarles del arrepentimiento, ¿sí? La necesidad de un arrepentimiento. ¿Quién es el que trae verdaderamente la salvación? ¿Sí? Viérteles que llegamos muertos en delitos y pecados. ¿Por qué necesitamos una salvación? Abre tu Biblia o lleva tu Biblia en el teléfono, porque ese lugar en ese momento está oscuro. Puedes llevar la Biblia en tu teléfono y vierte la palabra. Saca los textos que hablan de la salvación y del arrepentimiento. Recuerda que no es tu elocuencia, es la palabra de Dios la que va a llegar. ¿Qué dice? Es viva y eficaz para penetrar. ¿Sí se entiende, hermano? Entonces, por esa razón, nosotros como testigos también, y no de la secta de allá, como testigos vamos a ir a predicar el viernes la palabra, y hazlo sin temor. A tus palabras, recuerda que Él es el que te da el poder. No quieras imitar al que tiene más tiempo, al que tiene más sabiduría, al que tiene más preparación. No, el Señor, con lo que tú lleves, eso sí, yo te pido que estudies lo más sencillo. En el tríptico, inclusive en el tríptico, viene la forma de cómo evangelizar. No sé si tú alguna vez lo has leído. Ahí viene. ¿Sale, mi hermano? ¿Tienen alguna pregunta, algo? No. Bueno, vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, porque en esta preciosa noche tú nos has permitido escudriñar un capítulo de Apocalipsis hablando de dos predicadores que van a aparecer en los tiempos futuros, Señor. Dos hijos tuyos, mi Señor, que hemos especulado durante mucho tiempo quiénes serán y no hemos llegado más que a pura especulación. Pero que sea quien sea, mi Señor, tú los vas a levantar de una manera poderosa. Nosotros confiamos, Padre, que todos los predicadores, pastores, profetas, apóstoles que tú levantaste en un pasado y los de esta nueva generación como predicadores y pastores, Señor, también nos das la oportunidad de llevar esa palabra, Señor, con poder. Que el poder del Evangelio, Señor, a través de nuestra boca, se convierta, Padre, en un arma poderosa para que pueda discernir aquello profundo del corazón de aquellos hombres y mujeres que aún se encuentran, Padre, bajo la oscuridad de la condenación. Y que esa palabra, Señor, nosotros estemos conscientes que puede ser en ese momento de salvación para sus espíritus. Y que eso nos dé el denuedo para hablarlo en todo tiempo y en todo momento, Señor, por donde transitemos. Muchas gracias, Padre, por estas palabras de exhortación que recibimos a través de estos dos estudios, para que nosotros la pongamos en práctica. Conocimos, Padre, algunas cosas que desconocíamos y otras, Padre, las aseveramos como algo que ya teníamos convicción. Muchas gracias, mi Señor. Honra y gloria sean para ti, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Su pueblo dice, amén.